Hola, bienvenidos a una nueva charla de Equidistancias. Hoy estamos con Gabriela Guerra Rey. Hola Gaby. Hola Andrés y hola a nuestro público. Gracias. Gaby está en México, yo estoy en Buenos Aires. Gaby es cubana y vive efectivamente en México. Y la vida de Gaby ha estado marcada por la literatura, por la escritura, desde siempre. A lo mejor es una caricatura esto, pero en su casa de chiquita mamó el amor por la escritura, gracias a su padre y a su madre. Y muy joven empezó a trabajar como periodista y corresponsal en Cuba. Escribió también guiones de cine y en el 2011 llegó a México, donde siguió metida en el mundo de la literatura y sumergiéndose incluso cada vez más. Allí trabajó dirigiendo talleres literarios, tiene su propio sello editorial y muchas otras cosas que hacen que o ayudan a que la gente pueda leer a autores nuevos que no se conocen. Su editorial es Aquitania Siglo XXI, y publicó muchas cosas, publicó entre ellas varias novelas. Bahía de Sal es tal vez la más exitosa, la más conocida, que ganó el premio Juan Rulfo. Hoy vamos a hablar del libro de los destinos inciertos, que es una colección de relatos que este año Equidistancias publicó y que está disponible en toda América Latina, en México, donde está Gaby, acá en Argentina, y también en Europa y en los Estados Unidos. Así que, Gaby, vamos, aunque hay muchísimas cosas para hablar, de vos como escritora, vos como lectora, vamos a focalizarnos hoy en el libro de los destinos inciertos, ¿sí? Este libro que acaba de salir y que está gustando mucho por lo que entiendo. Hay mil cosas para decir del libro, podemos hablar de muchas formas. Empecemos por el principio. Eh, eh, este es el resultado de un trabajo que se dio durante la pandemia o alrededor de la pandemia, ¿verdad? ¿Nos puedes contar un poco cómo surgió este libro? Sí, para mí sigue siendo una especie de sorpresa el cómo nació. Creo que en algún momento te había comentado que yo escribía cuentos y relatos un poco por inspiración, ¿no? En el momento que me venía una idea, decía, bueno, esto puede funcionar o no, la dejaba ahí calentarse unos días mentalmente y si al cabo de los días todavía existía es porque tenía un posible destino. Y sin embargo, cuando empezaron los primeros meses de la pandemia, me vi en una parálisis total, una parálisis que no solo tenía que ver con la escritura, ¿no? Tenía que ver con la vida. Esto de pronto de estar encerrados, de no, la incertidumbre de no saber si duraba 2 semanas o 2 meses o 2 años o quién sabe. Y pasé un tiempo así, creo que ese tiempo de ocio, yo siempre he creído mucho en esto del ocio creativo, y aunque ese ocio no era bueno en muchas cosas, fue bueno para el comienzo del libro de los destinos inciertos, ¿no? En algún momento me propuse trabajar con historias del fin del mundo, se hablaba mucho en ese momento del fin del mundo y todo el mundo estaba escribiendo. Yo me rehusé a escribir sobre la pandemia, ¿sabes? Salieron como muchas antologías de lo que la gente estaba viviendo y sintiendo sobre la pandemia, y para mí era tan arrasador en la vida cotidiana que no quería escribir sobre ello, me rehusaba. Además de que yo creo que soy de esas escritoras que necesita la distancia y un poco el tiempo para poder hablar de lo vivido. Si es que ese es el objeto de la literatura, ¿no? De lo que quiero escribir. Y no tengo claro en qué mes empecé a escribir, pero lo que ocurrió a partir de ese mes en adelante fue una profusión de historias que tenían que ver con historias del fin del mundo o de algún fin del mundo. O sea, el fin del mundo no siempre implicaba que se acabara el mundo para todos, sino nuestros pequeños mundos, ¿no? Aquellos a los que estábamos, yo iba a la montaña a correr y de pronto ya no tenía montañas, eso era un fin del mundo para mí. Las montañas incluso estaban cerradas. Salí aquí en mi barrio, que tengo un lugar muy lindo para correr, pero tampoco lo hacía porque teníamos miedo al contagio. Y me planteaba un poco esto en puente con la idea de la llegada de lo insólito, porque esto nos parecía insólito, aunque las pandemias han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, para nosotros era insólito porque lo estábamos viviendo, no por primera vez, pero por primera vez de esta forma tan cruenta. Y me senté a escribir y bueno, salieron alrededor de 30 relatos un poco
girando alrededor de estos temas, y luego con equidistancia terminamos seleccionando los 19 relatos que hoy son el libro de los destinos inciertos. Vino la idea, la odisea de ponerle un título que no fuera solo el título de un libro, de un cuento, como ocurre muchas veces en antologías de cuentos, sino pensar en algo que abarcara todo, ¿no? Porque luego también los títulos son muy específicos de una historia, cada historia tiene su propio mundo. Y bueno, creo que lo más cierto que había en este libro era que todos sus personajes viven destinos inciertos, ¿no? Sí, sí. Ahora vamos a hablar después un poquito del título, que es muy interesante. Pero antes de eso, déjame de alguna forma ordenar la multiplicidad de cosas que hay en el libro, ¿sí? Porque cuando uno lee el libro, se encuentran muchísimas dimensiones sobre las cuales se puede hablar. Entonces, traté de ordenar un poco de cuáles son esas dimensiones. Entonces, déjame decirte algunas de esas dimensiones, ir diciéndote algunas de ellas para ver cómo reaccionás o qué es lo que te parece. Bueno, primero, es un libro donde hay muchos homenajes directos, indirectos, a otros cuentos, a otros relatos, a otros escritores. Algunos en forma solapada, me imagino, y incluso tan solapada o secreta que no me di cuenta, y otros que son muy explícitos, como a Jack London, a Monterroso, a García Márquez. Eh, ¿qué, qué pasó acá con esto? ¿Me podés contar eso? Mm, No fue una estrategia consciente, evidentemente era algo que estaba en mi subconsciente, en el trabajo con los talleristas también, con los talleres de escritura, pues son, o sea, los homenajes casi siempre están dirigidos a cuentistas que utilizamos, a cuentistas de nuestro continente, creo que el único que no es Jack London. Bueno, es nuestro continente también, aunque lo veamos como parte de otro. Em, y eran ideas de esas que siempre quedan latiendo, ¿no? Dentro de uno y uno quiere hacer algo más con ella. Pongo el ejemplo de Monterroso, que es creo que es un cuento, el de la fe y las montañas que todo el mundo conoce y que tenía que ver con cómo la fe puede provocar el desorden de que las montañas se muevan, que crea el caos, pero al mismo tiempo qué significa una humanidad sin fe, ¿no? Vivir sin esa fe. Entonces, bueno, ese es un cuento que lo hice con una estrategia muy consciente. Traté incluso de no hablar del hombre, porque yo soy una escritora que no hace mucho distingo entre los géneros y el hombre y la mujer. Para mí el hombre, cuando lo utilizo literariamente, representa al ser humano. Pero en este caso son las mujeres las que tienen la mayor capacidad para mover las montañas, entonces ahí había un juego también con esto del género, que hoy día es tan recurrido y que es un tema tan polémico, si usamos hombre, mujer, etc. Eh, hay una necesidad de reconocer a los maestros, aquellos que nos enseñaron, aquellos que nos inspiraron. Todos son cuentos que he leído o cuentistas que he leído toda la vida, ¿no? Una y otra vez. Bueno, está el caso de García Márquez, que me inspiro más en su novelística que en Jack London con Hacer un fuego, porque me parece que es uno de los cuentos más extraordinarios que he vivido y que lo vivo en la piel muchas veces. Hoy estaba un poco antes de la entrevista releyendo ese cuento, que además es el final que es más un relato y que es el final del libro, y que tiene que ver mucho con aquello que creemos que tenemos que hacer para sobrevivir. El personaje de Jack London tenía que hacer un fuego para sobrevivir. Yo tenía que escribir un cuento para sobrevivir, porque ese era mi sentimiento en el momento que lo estaba escribiendo, ¿no? Si yo escribí ese cuento en una cabaña, en un bosque, al que me fui en medio de la locura de la pandemia, en el momento que ya no aguantaba más estar acá encerrada, me fui unos días a una cabaña en un bosque con mi perro. Estábamos totalmente solos, aislados, y yo tenía que hacer el fuego. Yo tenía que prender, obviamente, en una chimenea con todos los recursos a mi disposición, pero aún así tuve que comprender la dificultad de hacer un fuego eficiente que te pudiera calentar y que sirviera, y en este caso no o sea, servía para salvarme, porque del fuego dependía que yo me pudiera sentar a escribir una historia, ¿no? Entonces, era eso, era revivir las sensaciones que yo había tenido en el alma y en el cuerpo al leer a estos escritores, hacerles su homenaje y al mismo tiempo darlos a conocer, porque aunque parece que todas son historias muy conocidas,
luego me encontraba mucha gente que no conoce hacer un fuego, por ejemplo, ¿no? Hacer un fuego es un relato hermosísimo. Creo que es un final hermoso del libro. Me parece que se siente tanta humanidad al leerlo. A mí me gustó muchísimo ese cuento. Déjame hablar de otro tema que está presente también a través en cada uno de estos relatos, que es el tema de, el pueblo. El pueblo, que es ese lugar, déjame alguna hipótesis como para empezar a hablar, es un lugar que hay cercanía, que hay conocimiento, pero también es un lugar donde no pasa lo que pasa en otros lugares que no es el pueblo. Es muchas cosas ese pueblo, porque no es el pueblo que nos imaginamos simplemente unas pocas casas. Es eso, pero es más. ¿Por qué está tan presente el pueblo? Fíjate, para mí el pueblo es la mejor representación de ese realismo absurdo que hace un rato hablábamos, ¿no? El habitante de la ciudad está tan lejano, tan distante a cómo se vive la vida en el pueblo, que cuando la conoces te parece subdesarrollada, te parece antigua, porque no han llegado a algunas cosas de la modernidad que hacen que la vida se sostenga como la sosteníamos nosotros quizás cuando yo era niña en Cuba, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, pienso que aquí todos somos aldeanos, ¿no? Todos somos un poco aldeanos de corazón, aunque vivamos en la gran ciudad. La gran ciudad, yo rehuyo, aunque toda la vida he vivido en la gran ciudad, rehuyo mucho de ella. La rechazo. En mi corazón tengo muchas ganas de irme a vivir a un pueblo. Siempre lo he deseado. Sin embargo, también sé, o también supongo, que la vida en el pueblo se puede convertir en aquel pequeño infierno, ¿no? En Cuba teníamos este pueblo chico, infierno grande. Entonces, de alguna forma, cuando retrato el pueblo, también trato de retratar su vida, pero sus infiernos. Y además de estos adjetivos con los que lo nombraste al pueblo al principio, yo le añadiría sobre todo la intimidad, ¿no? Me siento muy intimada con los personajes del pueblo. Creo que puedo escarbar dentro de ellos, que me puedo poner en su piel, que puedo poner en su sentir. Quizás también porque uno busca vivir a través de la literatura aquello que no vivimos en la vida real, ¿no? Y ahí también hay una búsqueda de algo y quizás el habitante del pueblo me diga, no es así. Luego he recorrido muchos pueblos de México y hay cosas que me sorprenden muchísimo, como este tipo de pueblos fantasmas donde todo el mundo se va a vivir a otro lugar para buscar dinero y después ni siquiera regresan, ¿no? Los pueblos que te encuentras donde solo son mujeres o los pueblos donde todavía es el hombre el que mantiene y cuando el hombre se va, entonces esas mujeres se quedan totalmente desprotegidas, que es un poco lo que le pasa al personaje de Con la cabeza en las nubes, ¿no? Que cuando no está el padre, pues esta niña se tiene que bajar de las nubes y aposentarse en la realidad y la realidad es dura y la realidad es difícil, como es difícil para todos. La verdad tengo un gran amor por el pueblo, ese quizás es uno de los pocos temas que lo he trabajado a lo largo de toda la obra literaria, ¿no? Quizás los primeros cuentos que escribí todos tenían que ver un poco con el pueblo, aunque no lo mencionara, ahora lo menciono. Aquí hay un par de pueblos, no sé si recuerdas que los nombro Sal si puedes, ¿no? Porque un poco ese es el espíritu de los pueblos o de la gente que vive ahí, que siente que si se puede salir, lo mejor, es lo mejor que podría hacer. Y sin embargo, los que vivimos en la gran ciudad ansiamos ese lugar del que otros rehuyen. Fíjate, recordé una anécdota que me hizo alguna vez mi padre, que era un periodista muy de la naturaleza y se va a Cuchillas del Toa, a un lugar donde había unos farallones así fantásticos y él estaba en una cabañita de un pueblo en las montañas, o sea, un pueblo que son como un mini caserío y está mirando ese lugar fantástico y no cabe de la emoción y algo le dice a la mujer de la casa que les está haciendo un café con su gorrito así, ¿no? Muy a la antigua, sin una cafetera o nada. Y ella le dice, yo no sé qué te sorprende de esto, ¿no? A mí lo que realmente me sorprende es Alamar. Alamar es un barrio residencial de edificios repetidos uno tras otro, todos iguales, en La Habana del Este, que los habaneros rechazamos totalmente y que casi nos da vergüenza decir que somos de Alamar si es que de ahí somos, ¿no? Entonces, quizás esta historia del pueblo viene de esa infancia, ¿no? Y Gaby,
Hay otra dimensión que también está muy presente, que tomo nota como para tomar algunos ejemplos. Eh, Hay un cuento donde la casa es uno de los personajes, una casa es el personaje, eh, hay diálogos con muertos. Hay una dimensión fantástica también, ¿no? De lo irreal, de lo imposible. ¿Cómo trabajaste con eso? Déjame hacerte una pregunta que aparte ahora apareció más claramente cuando estás escribiendo esto. Hay como una explosión de ideas en este libro, ¿no? Es como que, te imagino, no sé cómo trabajás, no sé cómo es la forma de trabajo, pero como que se te iban ocurriendo estas ideas y tenías que ir tomando notas y mezclando con lo que tenías del pasado, porque hay una multiplicidad de ideas y de situaciones distintas que es gigantesco. Y acá dentro de estas ideas, de esta multiplicidad, entra esto de lo fantástico, ¿no? Sí, total. O sea, mm, trato de recordar cómo me sentía en el momento en que estaba escribiendo este libro y, y hablábamos mucho en ese momento sobre qué es la vida real y qué no es la vida real, ¿no? Y a veces la gente cuando nos ve a los creadores quiere verte como, no sé, los dos Borges, ¿no? Borges y yo. Eh, Hay un hombre cotidiano que tiene que hacer las mismas cosas que hacemos todos los seres humanos todos los días y hay un creador y estos dos de alguna forma parecería que están enfrentados. O que uno le sirve de apoyo o de ayuda al otro para que el otro pueda hacer y eso lo justifica. Eh, yo soy cotidiana como todos los seres humanos, obviamente. Sin embargo, para mí es imposible hacer establecer una frontera entre qué cosa es la vida real y qué cosa es la vida de la ficción. Imagínate, si yo le quitara esto a mi vida, sería muy pobrecita, ¿no? Entonces, en ese momento trabajaba mucho con la idea de romper las fronteras entre las realidades, ¿no? Y que uno pueda, porque incluso lo que uno piensa es parte de tu realidad, lo que uno imagina es parte de tu realidad. A lo mejor no es tan claro para los otros, pero para uno mismo, por supuesto que lo es. Mencionas el cuento de la casa, El entierro de un hogar se llama. Al principio le puse la casa, pero bueno, finalmente decidí este título. Fue un día que me levanté tremendamente triste, a pesar de por todo lo que nos estaba ocurriendo, pero por algo más que tú no eres capaz de vivir, quizás de saber, quizás lo había soñado, quizás en el sueño había estado triste y me preguntaba, ¿qué hago con este sentimiento, no? ¿Cómo lo canalizo? Y mi vida sigue siendo rica porque tengo la oportunidad de sentarme a escribir una historia sobre una casa que se muere. Y pasarle esa tristeza insondable que me estaba atrapando a mí a la casa y convertir a la casa en el personaje y de alguna forma me deshacía de esa tristeza, porque obviamente después que terminé el cuento y que me sentí contenta con él, entonces ya había un motivo para dejar de estar triste, ¿no? Mi sentimiento de la tristeza había valido la pena y había servido para algo más. Hay varios cuentos dentro del libro que trabajan creo mucho en los mundos paralelos, ¿no? Soy de aquellas que cree que que necesita 5 vidas y 5 mundos paralelos para hacer todo lo que quiera hacer, porque no me da abasto con esta. Espero que cuando uno se muera realmente haya algo más, porque entonces podré ser feliz más allá, aunque no es una idea que me cuestiono ahora, pero la literatura es posible. Es posible construir todos los mundos. ¿De qué se trata la literatura si no es de construir aquellos mundos que nos salvan del mundo cotidiano, ¿no? Que nos justifican? Sí, y en este intento de escape de los mundos cotidianos, hay otra dimensión que me parece interesante, que me gustaría explorar con vos, que es, en la mayoría de los cuentos no están, cuentos o relatos, no están identificados con un momento específico en el tiempo. Hay un par, recuerdo un par por lo menos, que dice, bueno, esto ocurrió al principio del siglo XX o el otro no sé qué, pero en general están como en este paréntesis temporal que podría ser el pasado, el futuro. eh, ¿Te dio comodidad, incomodidad los cuentos que estén en ningún lado o en ningún Em, momento? Ese es un trabajo consciente. No me gusta, si no lo necesito por alguna razón específica de la historia que lo requiera, enclavarlo para que quien lo lee pueda comprender a través del contexto eh,
histórico o geográfico en el que están, incluso geográficamente tampoco los ubico, ¿no? Es algo que pasa en casi toda mi obra, incluso en la obra novelística. Creo que universaliza lo que uno escribe, que permite que si alguien lo lee en China en el año 2050 se pueda sentir tan identificado como el que lo lee en Latinoamérica en 2021. Pero además porque creo que no lo necesitan, que las historias que nos ocurren como humanidad son más o menos similares en el medioevo o en el tiempo de hoy. Porque lo que nos ocurre realmente nos ocurre adentro de nosotros y bueno, interactúa con el medio, ¿no? Entonces, trato de que cada lector lo ubique donde lo desee, si es que lo desea, ¿no? Déjame arriesgar una categorización o ordenamiento de los cuentos, porque hay muchos, son 19 relatos, todos atravesados por muchas dimensiones, se pueden categorizar de diferentes formas, ponerle diferentes etiquetas, como se diría hoy en el mundo, no sé, de la información. Pero hay dos que son, déjame llamarlos rupturistas, anticonvenciones, fuertes, como quieras, o a mí me parecieron que hay dos, por lo menos, porque son claramente El abuelo y yo y La jauría. Dos cuentos donde se dan situaciones fuertes, intensas, inesperadas. ¿Nos puede escribir un poquito la esencia esa de, no sé, esta ruptura con lo convencional? Mira, me pasaron dos cosas muy diferentes con esos dos cuentos. La jauría eran ideas que había estado ahí mascullando durante mucho tiempo y como bien dices, bueno, estaba en esta vorágine de escribir el libro y de pronto me senté y salió todo aquello que había pensado durante mucho tiempo, que había notas que había tomado. Y yo soy una escritora muy por inspiración, o sea, la disciplina está en que necesito trabajar. No es un mérito mío, siempre digo, porque mi madre me hace mis cuentos de la infancia de que era muy disciplinada cuando quería lograr algo, ¿no? Y no hacía nada más que aquello que quería lograr hasta que lo lograra. Entonces, ese digo que no es un mérito mío, en todo caso es un mérito de ellos que me lo legaron en los genes. Eh, pero si no me siento inspirada, si no me siento tocada por algo en especial que diga esto me tengo que sentar a escribir, rara vez me siento a escribir, ¿no? Y la jauría estaba ahí medio fermentado y lo que hice fue darle vida. Eh, es un, es un cuento duro, es un cuento difícil, pero es un cuento que refleja muchas realidades, ¿no? Y en el que a pesar de la crudeza de la historia, lo que la mueve es el amor. Y eso me era importante. Y ahí hago el puente con mi abuelo y yo, porque también es un cuento que está escrito eh, sobre el pedestal del amor, ¿no? De la ternura, que es algo que creo mucho en ello como lo que nos salva a los seres humanos. O sea, creo que sin el amor, sin la ternura, sin la poesía, sin la imaginación, sin lo fantástico, no valdría la pena. Yo soy una pesimista con cierto optimismo personal, pero pesimista hacia el mundo. Que creo que tengo que hacer cosas y aportar mi lado optimista, pero no dejo de ser pesimista. Con el abuelo y yo me pasó todo lo contrario. Lo escribí sin tener idea, ¿sabes? Se me ocurrió la primera línea, que si no recuerdo mal dice algo así como el abuelo empezó a morirse por los dedos de los pies, ¿no? Porque es un hombre que va quedando, al que hay que irle cortando pedazos porque está enfermo, está viejo, etcétera. Y después ocurrió esta relación excepcional que él tiene con la nieta y cuando lo terminé de escribir yo misma lo leía y decía, esta no soy yo, o sea, me estaré volviendo loca, ¿será que la pandemia nos llevó a este punto de enajenación para escribir una historia? En general yo pienso en lo que voy a escribir, ¿no? Le doy muchas vueltas, este no lo medité, salió algo, estaba ahí adentro, también soy yo, obviamente. Ahora le tengo un poco más de confianza, sobre todo porque a los lectores les gusta, ¿no? O por lo menos porque los conflictúa. Déjame, ahora que me tentaste, que dijiste cómo empieza, déjame leer el primer párrafo, si no te molesta, que es muy lindo, que es el No, primer relato es el primer relato
del libro, y dice, como vos bien dijiste, el abuelo comenzó a morirse por los dedos de los pies. Se le pusieron negros, y la negrura le fue subiendo por el cuerpo. Le recortaron de a pedazos, hasta que ya no fue más el abuelo. Lo último en sucumbir, los ojos, que se negaban a cerrar. Póstumo ensayo de resistencia a la muerte. Creo que es un párrafo muy lindo de inicio de este relato que efectivamente, como dijimos, es rupturista y el amor está presente. Y déjame que esto lo relacione con otras formas de amor, porque hay varias formas de amor, ¿no? No quiero sonar cursi, pero el amor está tratado de diferentes formas, ¿no? En estos relatos. Ahí está el amor antes del fin del mundo en Bolero, ¿sí? Un cuento, muy incómodo de alguna forma, pero al mismo tiempo cómodo. Y un cuento que a mí, un relato que a mí me gustó muchísimo, que es Conversación entre dos hombres. Que hay un amor entre estos dos hombres, un amor, hay una amistad muy intensa que probablemente, no sé, ahí no me acuerdo si está presente el fin del mundo, pero claramente no se van a volver a ver estos dos hombres. Es poco probable que se vuelvan a ver. Eh, Hay amor, hay lazos de muchas formas distintas, ¿no? Exacto, aquí hay o sea, estos dos hombres tienen que reconocerse cada quien en su mundo y que no pueden compartir a pesar de que hay uno de ellos que quiere mm, que sigan el camino juntos, ¿no? Pero hay implícito el que uno sin el otro son un ser incompleto. Sin embargo, tienen que aprender a ser el uno sin el otro, o más bien tienen que aprender a estar el uno con el otro aún sin volverse a ver nunca, como dices, ¿no? Hay un hombre traspasado por la nostalgia, hay otro que va tras la aventura de la vida, el viaje, el camino. Es un poco como, no importa, o sea, pensaba mucho, no importa la vida que cada quien viva, si cada quien está convencido de que que es ahí en ese lugar donde tiene que estar, sea trotando mundos o sea en un espacio pequeño y reservado para ti, pero ese es tu lugar en el mundo. Y como a veces, imagínate, yo he sido una mujer que he tenido que separarse de prácticamente todas las personas que quería. Conozco muy bien lo que es aprender a amar a la distancia. Cuando me vine a México, mi madre, que es una mujer sabia, me dijo, simplemente tenemos que extrañarnos desde el amor, ¿no? Tenemos que extrañarnos desde la alegría de saber que nos tenemos, aunque estemos a veces a muchos días del encuentro. Entonces, no sé, no lo había pensado, quizás había un poco esto aquí. Eh, Establezco algunas fronteras también del amor que se sostiene más allá de la vida y la muerte. Hace un rato me había mencionado el tema de los vivos y los muertos y lo pasé por alto, ¿no? Pensar, bueno, ¿por qué recluir la grandeza de la vida literaria solo a lo que nos ocurre a los vivos? Si no, nosotros no sabemos, o sea, los muertos siguen siendo parte de uno, ¿no? Ves que acá en México hay mucho la tradición de no olvidar a tu muerto y mientras no lo olvides, el muerto está contigo igual. Y al final creo que eso es lo más natural que nos debería ocurrir como seres humanos. Entonces, están rotas o trato de, me gusta romper fronteras, ¿no? Pensar que no hay fronteras, ni entre las distancias, ni entre la vida y la muerte, ni entre mundos, ni entre realidades, si hay una forma de amor o de ternura que sostiene esos puentes. Gaby, y en este libro da la sensación desde la perspectiva del lector que te diste todos los gustos, porque también experimentaste o entiendo, o me da la sensación en algunas formas narrativas distintas, en Primavera en París, por ejemplo, entiendo que se narra la historia de tres lugares distintos, ¿no? Son un desencuentro, como no puede ser de otra forma, un desencuentro desencuentro o no, no importa, pero parece un desencuentro entre una pareja, un hombre y una mujer, que cada uno lo cuenta desde su perspectiva, pero también hay un tercer narrador, omnisciente, no sé si es omnisciente, que lo cuenta también. ¿Cómo ha sido esto de animar también a hacer algo distinto? Ese fue para mí un cuento muy experimental. Y fíjate que lo que yo siento más experimental no era ni siquiera usar tres voces diferentes en un cuento que tiene 3 o 4 páginas, sino lograr ponerme
porque claro, hay un hombre y una mujer, y ponerse en la voz de la mujer y en el sentir de la mujer ante un desencuentro amoroso no era difícil para mí, pero ponerme en el lado del hombre y de pensar lo que él hubiera creído, tiene que ver, me interesa mucho la historia, o sea, me interesa mucho la psicología humana, me interesa mucho la filosofía sobre el ser humano. Leo y veo muchas pláticas, trato de involucrar muchísimo. Creo que si el escritor tiene el arma de la psicología humana para comprender a los seres humanos, puede hacer cosas mejores con la herramienta de la escritura. Entonces era ponerme en ese lugar del otro y decir, bueno, realmente cuál es su punto de vista. Cuando enseñamos sobre escritura y hablamos de las voces, decimos el punto de vista de este, el punto de vista de aquel, ¿no? Y si vos y yo narráramos este encuentro cada quien por separado, lo narraríamos de maneras muy diferentes, a pesar de que es exactamente el mismo encuentro. Eso trataba de hacer ahí, ¿no? Cómo se pudo haber sentido él. Está basada además, inspirada en un amigo que quise mucho y que murió un poco de la manera que se cuenta en el cuento. Entonces es un homenaje del corazón y eso era importante. Y quizás por eso me di cuenta que tenía que usar una tercera voz para contar, una voz omnisciente para contar desde afuera esta historia o este desencuentro, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es un cuento que quiero mucho y que espero que a mi querido Diego le llegue atravesando estas fronteras entre la vida y la muerte, ¿no? Gaby, hay una... Este libro de alguna forma es ruptura en términos de que con el resto, con lo anterior que hiciste, que te pusiste a escribir efectivamente un libro de relatos, que el libro anterior, entiendo, uno de los libros anteriores que tenés publicado relatos, fue un libro que se fue construyendo durante muchos años y en algún momento lo compilaste. Este es un libro que nació siendo cuentos, es una ruptura, a lo mejor con el resto, pero es ruptura en ese sentido, pero es continuidad o sigue tu tradición de... Hay una marca de movimiento, que no sé, no es del lugar A al lugar B, en cada uno de los relatos, del lugar que se va y al lugar que se llega son distintos, pero tu literatura o buena parte de tu obra está muy marcada por la escritura del movimiento, de ir un lugar a otro. Creo que esto es lo que has hecho en Bahía de Sal y lo que estás construyendo, me parece, en parte de esa trilogía que estás construyendo. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto, déjame llamarlo ahora entre nosotros, la literatura del movimiento? Me gusta la literatura del movimiento, porque además es menos dramática que la literatura de la migración, aunque están muy vinculados el movimiento con la migración, pero creo que el movimiento es todavía más amplio, ¿no? Justo por esto que estabas diciendo. Sabes, a veces me pregunto qué hubiera pasado si yo no, qué hubiera pasado literariamente si yo no hubiera salido de Cuba, porque lo que pasó en los siguientes 10 años de salir de Cuba, o sea, yo empecé a escribir de verdad con constancia, como una escritora convencida de su misión en el mundo cuando llegué a México. Y fue una necesidad más que nada, ¿no? Necesité, esa era el arma que tenía, trabajaba con la escritura, era periodista, era editora, trabajaba en editoriales, para medios, etcétera. Y así empecé a escribir la primera historia de Nostalgias de La Habana y me lo he preguntado muchísimas veces y siempre me respondo que no estoy ni siquiera segura que hubiera sido escritora en Cuba. Y es muy curioso esto porque llevo 12 años viviendo en México y escribo poco sobre México. Y a veces me pregunto, ¿tendré que ir a otro lugar para poder escribir de México? Porque he necesitado, para escribir de Cuba necesité estar lejos. Necesité, no lo hubiera sabido y nunca fue, o sea, eso no tenía nada que ver con la decisión en el momento que sucedió. Pero ahora me alegro a pesar de todas las penas que te deja la migración, ¿no? Y que, como te decía, para mí la nostalgia había sido una enfermedad incurable, sobre todo en los primeros años, incluso al hecho de convertirlo en una enfermedad incurable, que después la fui sanando y que ahora es un padecimiento mejor, me ayudó a escribir lo que hoy escribo, a ponerle
cierta distancia, no solo geográfica, sino la distancia del tiempo, ¿no? Para poder sentir de otra manera, para no dejarme llevar por los apasionamientos del momento, ¿no? En ese momento, o sea, trato de no escribir nunca con la primera pasión arrasadora que pasa por mi corazón sobre cualquier cosa. Que digo, esto tengo que sentarme a escribirlo, porque no soy sensatamente literaria. Soy un volcán, lo que sale de ahí es un vómito, es una catarsis, y bueno, me importa mucho la forma, y creo que la forma tiene que ver mucho con esa distancia. Entonces a veces pienso, ¿no? Tengo que irme tiempo de... Cuando he estado temporadas largas en otros países que luego he usado para mis historias literarias, siempre ha ocurrido después que ya no estoy allí. Entonces casi me atrevería a decir que el movimiento es para mí imprescindible para escribir. Quizás estoy exagerando, la vida me lo dirá, ¿no? Pero tengo esa percepción. Ahora que hemos salido de un poquito del libro y nos metimos en este sendero paralelo, déjame seguir por ese sendero paralelo una cosita más para volver después ya a- a- a una pregunta sobre el libro, a un final sobre el libro. Eh, la nostalgia es un tema que a vos sé que te importa mucho, lo hemos hablado en algún otro momento. Eh, lo pensás mucho, probablemente lo hayas vivido, te gusta eh, relacionarte, llamémoslo, pongámosle comillas, con autores que están atravesados por la nostalgia. Eh, claramente el haber dejado tu país es relevante, el haber dejado tu familia, probablemente hayas jugado algo ahí. ¿Nos podés contar un poquito? Acordate que es un desvío chiquito que nos hemos hecho, porque me imagino que este tema es un tema gigantesco que en algún momento probablemente lo tengamos que explorar en detalle, de verdad y en profundidad, pero ¿qué es esta nostalgia en tu forma de leer, en tu forma de escribir? Eh, eh, es, es curioso, quizás curioso no es la palabra, cuando tengo vívido en el cuerpo y en la cabeza, eh, en una ocasión que iba en un coche por el malecón de La Habana y ya yo sabía que me venía a vivir a México. Y me quedo mirando ese paisaje, aquellos lugares que uno tiene y que son tus lugares en el mundo, o hasta ese momento que el mundo era reducido y era solo Cuba, eso eran los lugares en el mundo, y sentí algo que después pude comprender y en ese momento no, que es la nostalgia anticipada, ¿no? El saber que vas a tener nostalgia de un lugar, aunque era un lugar al que siempre iba a poder regresar, pero la nostalgia tiene que ver con la distancia más que con el no regreso, ¿no? O bueno, tiene que ver un poco con ambas, simplemente la distancia la impone. Recuerdo una crónica que escribí cuando llevaba 3 años viviendo en México y se titulaba algo así como A los 3 años, toda la nostalgia toda, ¿no? En ese momento estaba enferma terminal y pensaba que en algún momento terminaría muriendo por la nostalgia. Y luego con el tiempo, cuando regresaba a Cuba, me daba cuenta que tenía nostalgia sobre cosas que ya no existían. La nostalgia no tiene tanto que ver con el lugar, sino con lo que viviste en ese lugar, en ese tiempo. Tiene que ver con las personas, tiene que ver con la experiencia. Eso lo aprendí con los años y me fue muy útil aprenderlo. Siento que la nostalgia fue algo que me tuvo muy detenida durante muchos años, aunque escribía, no hacía nada con lo que escribía, estaba simplemente guardado, no estaba segura si eso podía interesar a otros, un poco así, incluso escribí Bahía de Sal hasta que alguien vino y me dijo, esto es una novela, y bueno, terminé mandándola al premio y lo demás ya es conocido, ¿no? Mm, ha sido quizás, o sea, la nostalgia me abrió incluso el deseo de comprender cómo algunos escritores necesitamos escribir desde los sentimientos. Y a eso me refiero sobre todo cuando digo que no soy una escritora más por disciplina que por inspiración. Tiene que ver con que necesito estar tocada, necesito que algo haya obrado su magia dentro de mí, incluso un sentimiento que puede ser terrible como la nostalgia. Después aprendí a verlo de otra forma, ¿no? Y a vivirlo de otra forma, y ahora
lo utilizo conscientemente en la literatura. No creo que nadie que no haya sentido nadie que haya sentido nostalgia desperdicie esta oportunidad de utilizarlo literariamente, que además es un sentimiento que, aunque parece menor, es tan común y nos toca a todos como el amor y como la ternura, ¿no? Y en el fondo es un sentimiento lindo. Si tú aprendes a convertirlo en algo hermoso. Y bueno, ya como hemos hablado en algún momento, la he estudiado muchísimo y hoy tengo incluso las bases teóricas de cómo la nostalgia puede obrar en el escritor o en el creador, ¿no? Bien, Gaby, ahora nos hemos ido y ahora volvamos porque ya estamos llegando a un lugar, ¿sí? Que es el final de esta charla, pero me gustaría terminar el final de esta charla de la forma más consistente posible, que es leyendo los últimos dos párrafos, si no te parece mal, de Hacer el fuego, que es justamente el cuento que cierra este libro que está ahora publicado y al alcance de todos. Porque creo que paradójicamente cierra muy bien todo lo que venimos diciendo. Estos son los dos últimos párrafos. Dice: detengo el relato, vuelvo a la hoguera, cambio la posición de los maderos y la llama se aviva. Lo he salvado, pienso. Tengo la grata costumbre de asumirme heroína. Me resulta cómodo. Pero la realidad se hace evidente. Si no se prenden un par de troncos más fornidos que esas ramitas, le queda poco a mi infierno. Ensayo de fuego, aquí, alejado de la banquisa nevada. Yo no recorro el frío, ni los bordes. No padezco hambre ni congelación. Simplemente sueño con hacer un fuego, a la orilla de un perro, y un cuento sobre una mujer que hace un fuego. Y a diferencia del personaje de London, se salva la vida. Me parece que es un final hermoso del cuento y de todo el libro. Te felicito, Gaby, porque es un libro hermoso y espero que los lectores lo sepan apreciar. Muchas gracias, Andrés. La verdad es que a mí me da mucha alegría encontrar esos momentos del libro que a vos te tocan, ¿no? Te gustan, te conmueven. Buenísimo, Gaby. Te agradezco muchísimo por este tiempo, por esta charla, las cosas muy lindas que nos has contado y seguramente nos veremos en alguna otra charla de Equidistancias pronto. Chao, Gaby. Espero que sí, que pronto. Muchas Hasta gracias. luego.